Entonces ahora vamos a trabajar con lo que es el concepto de un subespacio vectorial, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos que, pues básicamente lo que es un espacio vectorial, podríamos pensar de que pues va a necesitar eh, cumplir con las condiciones de espacio vectorial también, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a tener es que pues este va a ser un subconjunto, ¿verdad? Eh, del espacio vectorial grande. Entonces, usando la notación del libro, nos dicen que H sería un subespacio vectorial, ¿verdad? Y que va a ser un subconjunto de B. ¿Qué pasa entonces al ser un subconjunto de B? Entonces, primero definen de que ese subespacio vectorial no es vacío, ¿verdad? No debe serlo porque el espacio vectorial no lo es, tiene por lo menos el elemento cero, ¿verdad? Entonces, pues en este caso también cubre con ese requisito, miren. Entonces, aparte de no ser, de que no debe ser un espacio vacío, debe de conservar las operaciones que tenemos en los espacios vectoriales, es decir, la operación que se define en el espacio vectorial B, H también lo debe tener y debe cumplirlo, ¿no? Entonces, tendríamos que, si tenemos un elemento que pertenece al supuesto subespacio vectorial, ¿verdad? Y también, es decir, pongámosle aquí, si tenemos dos elementos, X y Y, ¿verdad? Tiene que cumplir de que la suma de estos dos pertenezca también al conjunto H, ¿verdad? Ese es un requisito que debemos de tener, es decir, tiene que cumplir con la cerradura o con la propiedad de la suma, ¿verdad? Y también pasa con la parte de la multiplicación. Si tenemos que este pertenece a H, ¿verdad? Entonces alfa X debe de pertenecer a H. Y si estas tres cosas se cumplen, entonces H le vamos a llamar un subespacio, es decir, es un subconjunto de un espacio vectorial B más grande, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos de que al ser no vacío, tiene entonces como elemento al cero. Vamos a decir aquí que contiene al vector cero. Nuestra tarea va a ser verificar, ¿verdad? Mediante esas tres propiedades, si pues algún conjunto H es un subconjunto de un espacio vectorial dado, ¿no? Entonces miremos un ejemplo. Aquí estamos viendo propiedades generales de conjuntos, que está más orientada a lo que es la parte de operaciones, la suma y la multiplicación, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, para que miren cómo se define esto de los subespacios, imagínense que usted tiene el espacio vectorial de R a la 3. Tendríamos que comprobar, ¿verdad? Aquí ya nos lo dicen, ¿va? Es un espacio vectorial. Y dentro de ese conjunto de los números reales o de los vectores en R a la 3, hay muchos subconjuntos, pero queremos ver cuáles cumplen con esas tres propiedades. Entonces nos definen un supuesto subespacio vectorial que es de la forma A0A, que sería entonces todos aquellos vectores cuya coordenada y es 0. La pregunta es si W es un subespacio. Entonces, bueno, A es un número real, ¿va? Entonces podemos ver de que W no es vacío, ¿verdad? Porque al ser un A, un número real, A puede ser igual a 0. Y el vector 0, que pertenece a los números reales, ¿verdad? También pertenece a W. Entonces tenemos que no es vacío por eso. Entonces tenemos el segundo requisito. Entonces vamos a definir dos elementos de H. Ya tenemos la forma general. Tiene que tener la misma coordenada X y Z.
La notación que use puede ser distinta, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, le dicen A. Es decir, usted puede poner A1, 0, A1, ¿verdad? Y sumarle otro que sea de la forma A2, 0, A2. O a alguien se le pudo ocurrir X1, 0, X1 o Y1, 0, Y1 y está correcto, ¿no? Como es la operación usual, es en R a la 3, ¿verdad? No nos dicen ninguna operación en particular, entonces tenemos que pues, realizar la suma de componentes en vectores. Entonces noten de que este pertenece a W. ¿Por qué? Porque el requisito es de que tenga las mismas coordenadas X y Z. Ahora, ¿qué pasa entonces con el tercer requisito? Bueno, tenemos que alfa con X, en este caso A1, 0 y A1, ¿verdad? Al multiplicarlo me genere un elemento de W. Entonces miren que este todavía pertenece a W y al tener que cumplir los tres requisitos, entonces podemos decir que W es subespacio de B mayúscula. Es más que todo de conservación de propiedades, ¿verdad? El objetivo con los espacios y subespacios. La pregunta sería, bueno, todo conjunto puede ser un subespacio. Entonces vamos a ver otro ejemplo, miren. Aquí tenemos el mismo espacio vectorial que es R a la 3. Vamos a tener la misma operación usual, ¿verdad? Y vamos a tener ahora W, que sería entonces los vectores de la forma siguiente, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, la pregunta sería si W es vacío o no, ¿verdad? Entonces, bueno, con un elemento que nosotros tengamos, pues ya no lo es, ¿va? Imagínense que si A y B fuesen cero, nosotros tendríamos que ese vector sería de la forma 0, 0, 1 y este pertenece a R a la 3 y sería de la forma de W, es decir, que también pertenece a W. Es una forma, ¿va? De decirte que W no es vacío, ¿verdad? Entonces, bueno, ya cumplió el primer requisito, no es vacío. Luego, entonces, tendríamos que, la segunda sería, bueno, si definimos dos vectores, digámosle A1, B1, y aquí A1 más esto, ¿verdad? Y lo sumamos con otro vector de la misma forma. La pregunta sería si conserva, si la suma sigue perteneciendo a W. Pues aquí no hay problema, miren. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Y pues aquí nos da, perdón, 2A, no, perdón, sería A1 más A2, ¿verdad? Aquí sería A1 más A2 más B1 más B2 más 2. Que de hecho este se puede agrupar así y no habría problema porque son estos dos, ¿verdad? Pero el problema es este número, miren, no da más 1. Es decir, que para que pertenezca a W, esta parte debería de ser 1 al final, ¿verdad? Y pues como hice con este ejemplo, yo tomé A y B igual a 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Pero siempre mantiene la forma esta, ¿verdad? Al sumar los dos elementos. Es decir, siempre te va a dar la suma de los dos componentes X y Y más 1. Y aquí no da eso, ¿verdad? Entonces ya al no cumplir eso tenemos que W no va a ser, perdón, aquí sería, no es un subespacio de los números reales. Entonces ahí estamos viendo de que, pues en este caso, no siempre, ¿verdad? W va a ser un subespacio vectorial.
Bueno, en el texto solo hablan un teorema, lo voy a mencionar, ¿verdad? Para que quede ahí pues la explicación, ¿verdad? Le dicen que si tenemos dos subespacios vectoriales H1 y H2, ¿verdad? Dos subespacios de B, ¿verdad? Entonces, la conclusión sería de que H1 intersección H2 también es un subespacio de B, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo comprueban, verdad? ¿Cómo verifican de que es cierto eso, ¿va? Entonces, primero hacen la observación de que H1 intersección H2 no es vacío porque al ser H1 y H2 subespacios, ambos tienen al cero, ¿verdad? Y ese es un elemento en común. Entonces, ambos, ya que ambos contienen al cero. Ese sería entonces el primer requisito, ¿va? Ahora tenemos que ver la cuestión de la suma, ¿va? Entonces, tenemos que decir que, por ejemplo, si la parte está de la suma, ¿verdad? Ya sabemos de que H1 y H2 son cada uno un subespacio, ¿verdad? Entonces tenemos que, si sumamos estos dos vectores, x1 más x2, ¿verdad? Y sabemos nosotros de que esto pertenece a x1, perdón, a H1. Entonces aquí estamos diciendo de que x1 más x2 pertenece a H1, ¿verdad? Ya que pues H1 es un espacio vectorial, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con pues H2, perdón. Entonces aquí tendríamos que x1 más x2 también pertenece a H2. Entonces esto hace que concluyamos de que x1 más x2 pues pertenezca a la intersección de H1 con H2. Es un elemento en común, ¿verdad? Porque estamos hablando de que H1 y H2 son subespacios, ¿verdad? De B. Entonces sabemos de que tienen elementos pues de esta forma, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues tiene al menos un elemento en común de esa forma. Con la parte esta el escalar, entonces si tenemos que alfa x1, ¿verdad? Pertenece a la intersección, esto significa entonces de que pues alfa x1 pertenece tanto a H1 como a H2, ¿verdad? Entonces tenemos también de que cumple el tercer criterio sobre el escalar. Y ya con eso podemos concluir de que pues en realidad sí la intersección de dos subespacios también lo es.